Alguien dijo alguna vez que el teléfono fijo estaba muerto, es decir, que es un objeto que ya no solemos utilizar en nuestras casas. Pues eso le ha llegado a oídos a la gente de Friz, esa gente de Berlín que hace unos routers súper chulos, y dijeron, ¿y por qué no hacemos un teléfono fijo para que la gente le vuelva a apetecer tener uno en casa? Pues han lanzado este que tengo aquí, el FreePhone X6, un teléfono súper chulo con unas funcionalidades muy llamativas, como por ejemplo el control domótico de casa, y un teléfono que os enseño a configurar pasito a pasito en este vídeo. Así que nada, si queréis saber cómo es este FreePhone X6, no os perdáis el vídeo. Bueno, ahora que ya habéis visto lo que nos vamos a encontrar en la caja de este teléfono fijo, el siguiente pasito va a ser contar cuáles son sus principales especificaciones técnicas y sobre todo, paso a paso, el proceso de configuración con nuestro router, en mi caso un Fritzbox 5590, para que lo veáis en unos sencillos pasos y no os cueste trabajo hacerlo. Voy a aprovechar este vídeo en el que te cuento la configuración del teléfono FreePhone X6 para darte una buena noticia. El Fritzbox 5590, un router de fibra óptica lanzado por la compañía alemana AVM en 2022, ha llegado por fin al mercado español con la promesa de revolucionar la conectividad en nuestros hogares. Ya tenéis vídeo aquí en el canal hace tiempo de este router. Este dispositivo, diseñado específicamente para conexiones FTTH, Fiber to the Home, ofrece una gran velocidad de transmisión de datos y es ideal para quienes buscan aprovechar al máximo las redes de alta velocidad disponibles. Uno de los puntos fuertes del Fritzbox 5590 es su capacidad para gestionar de manera eficiente múltiples dispositivos conectados de forma simultánea, lo que lo convierte en una excelente opción para los hogares con un alto consumo de datos, como por ejemplo es el mío, también para gente que utilizan servicios de streaming 4K, juegos en línea o por supuesto teletrabajo. Además incluye Wi-Fi 6, la tecnología inalámbrica más asentada actualmente, que garantiza conexiones más rápidas, estables y eficientes, incluso en entornos con muchos dispositivos conectados. Dicho esto, os hablaré ahora del FreePhone X6. Este es un teléfono DEC avanzado diseñado por AVM, compatible con los routers Fritzbox, que nos ofrece una serie de funcionalidades que lo convierten en una excelente opción, bajo mi punto de vista, para un uso doméstico y, como no, de oficina. A continuación te detallo algunas de sus principales características. Está equipado con una pantalla de 2,4 pulgadas y 240 x 320 píxeles. La visualización es nítida y clara, lo que facilita el uso de funciones como el manejo de llamadas, mensajes y multimedia. El FreePhone X6 está optimizado para su uso con los routers Fritzbox, lo que permite acceso a funciones avanzadas como la gestión de llamadas, la consulta de contestador automático y la integración con dispositivos inteligentes en el hogar. Este teléfono permite la reproducción de archivos de música almacenados en dispositivos conectados a la red local, como servidores multimedia, así como la sincronización de radios por internet. A través de la conexión con el Fritzbox puedes acceder a una agenda telefónica centralizada, la cual permite almacenar hasta 300 contactos y, ojo, sincronizarse con servicios en la nube, como por ejemplo Google Contacts. Ofrece calidad de sonido HD, lo que te va a asegurar conversaciones claras y sin interferencias. Créeme, lo he probado y funciona fantástico, especialmente cuando se usa con la combinación de un Fritzbox que soporta llamadas VoIP de alta definición. Integra una función de contestador automático con almacenamiento en el propio teléfono o en el router Fritzbox, con capacidad para gestionar hasta 5 contestadores diferentes. Gracias a la compatibilidad con la tecnología Fritz Smart Home, es posible controlar dispositivos domóticos Fritz como enchufes inteligentes o termostatos desde el propio teléfono. Viene equipado con una batería de larga duración y ofrece hasta 12 horas de tiempo de conversación y varios días de espera, con lo cual, si queremos, no tenemos por qué tenerlo siempre conectado en la base de carga. AVM proporciona actualizaciones de software para mejorar las funciones y la seguridad del teléfono, que se pueden descargar e instalar automáticamente cuando se conecta a un Fritzbox.
Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuita. Simplemente tenéis que localizar el botoncito suscribirse justo aquí en la parte inferior del vídeo y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos hablando del teléfono X6 de AVM. Ahora os voy a contar cómo realizar la configuración del Flipphone X6 con el operador Movistar, o en mi caso O2, que es lo mismo y que es el que yo utilizo en casa. Para empezar, es fundamental asegurarse de que el Flipbox esté correctamente conectado a la red Movistar, o en mi caso O2, y pueda acceder a internet. La mayoría de los routers Flipbox son compatibles con Movistar y soportan la tecnología de fibra de este operador. Conecta el cable de fibra óptica o el adaptador de fibra Movistar al puerto WAN del Flipbox. Accede a la interfaz de configuración del Flipbox introduciendo en tu navegador de internet flip.box. Inicia sesión con las credenciales de administrador del Flipbox. Ve a la sección internet y selecciona datos de acceso. En el apartado proveedor de servicios, selecciona otro proveedor de internet y configura los siguientes parámetros para Movistar: usuario ADSL PPP @telefónica.net.pa, contraseña ADSL PPP y VLAN ID un 6 para acceso a internet. Guarda los cambios y espera a que el Flipbox se conecte a internet. Lo he dicho muy rápido a propósito, ya que si quieres saber más sobre este proceso de configuración, tiene un vídeo paso a paso sobre cómo hacerlo en mi canal de YouTube. Vamos a configurar ahora la cuenta de telefonía IP. Movistar proporciona servicio de telefonía IP o VoIP que puedes configurar en el Flipbox para utilizar el Flipphone X6 como un teléfono VoIP. Lo primero es configuración de la conexión. En la interfaz del Flipbox, ve a telefonía y selecciona números propios. Después haz clic en la pestaña configuración de la conexión. Pulsa cambiar configuración y desmarca transmisión de fax también con T38, ya que no lo vamos a usar. Pulsa configuración de la conexión para DSL WAN y marca la casilla se necesita VLAN para telefonía sobre IP. En identificador VLAN pones 3 y en PBit 5. Marca la casilla utilizar para telefonía sobre IP una conexión separada PVC y en la opción se requieren datos de acceso indica que no y selecciona obtener una dirección IP automáticamente vía DHCP. Hecho esto, pulsa el botón aplicar. Ahora configuraremos el número de teléfono. Haz clic en nuevo número de teléfono y selecciona la opción otro proveedor. Introduce los siguientes datos que corresponden a la configuración VoIP de Movistar. El número de teléfono para la conexión, introduce tu número de teléfono fijo de Movistar, sin necesidad de poner más 34 delante. El número de teléfono interno del Flipbox también introduce el número de teléfono fijo de Movistar. El nombre de usuario, tu número de teléfono completo. El nombre de autenticación, también el número de teléfono completo. En contraseña, tu número de teléfono completo. En registrador, telefónica.net 2.5060 y en servidor proxy 10.31.255.134 2.5070. Una vez introducidos todos estos datos, que como ves es muy sencillo, haz clic en siguiente y el Flipbox intentará registrar el número de teléfono en el servidor de Movistar. Una vez que el número de teléfono esté correctamente registrado en el Flipbox, debes asignarlo al Flipphone X6 para poder realizar y recibir llamadas. ¿Cómo se hace esto? Es muy fácil. En la sección de telefonía del Flipbox, selecciona dispositivos telefónicos. Localiza el Flipphone X6 de la lista de dispositivos DEC registrados. Haz clic en el botón editar y en nombre coloca el que quieras. En mi caso escribiré casa. Elige agenda de teléfono en el desplegable y en llamadas salientes escoge tu número de teléfono recién creado. En llamadas recibidas elige la opción activar para todos los números de teléfono. Después guarda los cambios pulsando el botón aplicar. Una vez configurado el servicio de telefonía VoIP y asignado el número de teléfono, es hora de probar que todo funciona correctamente. Realiza una llamada de prueba utilizando el Flipphone X6. Si todo está configurado correctamente, deberías de poder realizar la llamada sin problema. También puedes probar a llamarte a ti mismo desde otro teléfono para asegurarte que las llamadas entrantes funcionan correctamente. Bueno, ¿qué os ha parecido este Flipphone X6? Un producto súper chulo, un producto que ha hecho que vuelva a utilizar el teléfono fijo aquí en casa
casa y un producto del cual os voy a dejar mucha más información y enlaces de compra en las notas del vídeo por si queréis hacerlo de uno. Creo que ha quedado suficientemente claro en el vídeo, pero si tenéis dudas, preguntas o cualquier otra cosita que queráis saber, me lo podéis dejar en los comentarios del vídeo, que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.